A platicar con Jorge Baruch Díaz, vocero de la UNAM para el COVID-19 y también jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Baruch, ya te conocemos bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Bien, gracias. Saludos al auditorio. A ver, tenemos los primeros resultados de esta vacuna rusa en The Lancet. ¿Qué nos puedes decir sobre los indicadores a los cuales tenemos que ponerle ojo a partir de este momento con esta vacuna? ¿El estudio se publicó completo? ¿Qué nos dices? Bueno, como todos los demás estudios fase 3, normalmente tienen una duración de 2 a 3 años de seguimiento. En este caso, todos los estudios fase 3 que estamos viendo publicar de cualquier vacuna contra COVID-19, son resultados preliminares, pero ya publicados con datos analizados y revisados por pares. Esto nos puede dar una buena evidencia científica y confianza con respecto a este tipo de resultados, de interpretación de los resultados. Lo que podemos saber es que estos resultados, este reclutamiento de voluntarios, fue de septiembre del año pasado hasta noviembre del año pasado. Más o menos se reclutaron 22,000 personas, de las cuales 3 de cada 4 se colocaron en el grupo que recibió la vacuna, contra 1 de cada 4 que recibió una sustancia placebo, una sustancia inerte. Una vez que se comparó, se vio una eficacia para reducir el riesgo de enfermar de COVID-19 del 91.6%. Ahora, lo que hace también diferente y valioso este estudio es que se estratificó por grupos de edad. Esto quiere decir que se dividió entre grupos de edad para ver si era lo mismo la eficacia para prevenir COVID y sus complicaciones en el grupo de más de 60 años comparado con los de 18 a 60. Y se vio que sí, que en efecto, en general es del 91.6% la eficacia para prevenir COVID y específicamente en el grupo de más de 60 años es de 91.8%. Entonces, realmente es una buena vacuna para todos los grupos de edad mayores de 18 años. Recordemos que hasta el momento ninguna vacuna ha podido evaluar resultados que sean en grupos de menos de 16 años. Habrá que esperar más tiempo para ver si está indicada o no en estos grupos de menores de edad. Ahora, también es importante mencionar que tuvo una eficacia del 100% en todos los grupos de edad para prevenir casos graves de COVID-19, que son los casos que queremos evitar que se compliquen, lleguen a un hospital y saturan los sistemas de salud. Claro. Oye, Baruch, a ver, háblanos de la sustancia, porque sabemos que es una vacuna que es de 2 dosis, este esquema, pero que pues no son iguales, no es como Pfizer, que las dos son similares. En este caso cambia algo en la segunda dosis, ¿no? Sí, realmente esta vacuna es de las primeras que se va a autorizar para su uso de emergencia, que es diferente la plataforma tecnológica. Recordemos que Pfizer y Moderna, que ya se han empleado en todo el mundo y en nuestro país, son vacunas con base en RNA mensajero, que a diferencia de estas son de vectores. Esto quiere decir, ocupan otros virus respiratorios comunes en los humanos, que son los adenovirus, a los cuales se les inserta en su superficie la proteína S, en espiga, que le confiere el nombre al coronavirus SARS-CoV-2, que ocasiona COVID-19. Una vez que se les inserta, bueno, entonces ya se diluyen y se inyectan en nuestro cuerpo para que nuestras células detecten que es un virus extraño, ajeno a nuestro cuerpo, y entonces genere esta respuesta inmunológica importante. Ahora, a diferencia, por ejemplo, la de Johnson & Johnson o la de CanSino, esta está hecha de una combinación de ambas, por así decirlo, de ambos vectores. ¿Esto qué quiere decir? Que en la primera dosis ocupa el vector AD26 y en la segunda dosis ocupa el vector adenovirus 5, ¿no? Que los dos son de humanos, y esto con la finalidad de disminuir la interferencia. Si nosotros ocupamos virus vectores que infectan a humanos frecuentemente, lo que podemos hacer es ocasionar una interferencia si es que nos enfermamos recientemente de estos adenovirus. Entonces, lo que hace esta vacuna es combinar 2 adenovirus diferentes para precisamente disminuir la probabilidad de que nos genere interferencia una infección respiratoria anterior a recibir la vacuna. Oye, Baruch, me quedé pensando porque de pronto vemos que en México hubo toda una discusión hace unas semanas sobre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer para el personal médico que había recibido ya la primera dosis y que si se alargaba o no y qué tiempos. En este caso, con la vacuna rusa, ¿habría posibilidades también de aplazar la segunda dosis si es que no nos llegan las suficientes? Bueno, en este caso no, todavía no está evaluada un esquema diferente
al esquema de diferencia de 21 días entre cada dosis, entre la primera y la segunda dosis. Entonces el gobierno de México y los demás gobiernos que estarán recibiendo los lotes de vacunas deberán de garantizar un stock de seguridad para poder vacunar en la segunda dosis, aplicarla. Ahora recordemos que esta vacuna en especial ocupa una composición distinta para la primera y la segunda dosis. Entonces no pueden ser intercambiables la primera y la segunda dosis, a diferencia de otras esquemas como Pfizer, que ocupa la misma composición para sus refuerzos. Entonces, en este sentido se tendrá que garantizar que la segunda dosis esté disponible para todos aquellos que recibieron la primera dosis. Uh-huh. Dime algo, Baruch, los efectos adversos de esta vacuna, porque es cierto, ¿no? Había poca información respecto a cuáles eran los efectos sobre esta vacuna. ¿Qué tan distintos son de otras vacunas que, por ejemplo, ya están en México, sobre todo la de Pfizer, que fue la que ya se aplicó? Bueno, son muy distintos en el sentido en que tienen composición o una tecnología diferente con la que se construyen. Recordemos que las vacunas de RNA, que es como la de Pfizer, cuenta con una sustancia que le brinda esta capacidad de durar más en nuestro cuerpo, que es el polietilenglicol. Esto se usa en otros medios de contraste para estudios de imagen en personas, por ejemplo, con cáncer o alguna enfermedad crónica, y generan de manera más frecuente este efecto adverso de alergias graves o choques anafilácticos. En este sentido, habrá que ver la composición, ya nos tocará hablar sobre el inserto y las composiciones para ver en qué vienen diluidas o cuál es su diluyente y cuáles son sus conservadores. Se espera también verificar si, por ejemplo, personas alérgicas al látex natural van a ser candidatas a esta vacuna. Puede que sí o puede que no. Hay que esperar al inserto y a que definan las autoridades sanitarias este dictamen de autorización por emergencia para ver cuál fue su composición y cuáles serían las precauciones. Pero normalmente para vacunas con vectores, que se emplean vectores, unas sustancias como el látex natural pudieran ser una precaución, una contraindicación relativa, no así el látex sintético, habrá que ver, y habría que evaluar otros conservadores para ver si estamos en condiciones de emitir estas precauciones que pudieran causar efectos indeseables después de haberse aplicado las dosis. Pero hasta el momento, se ha demostrado ser una vacuna segura en la mayor cantidad de personas. Prácticamente nada más el 0.3% de los sujetos participantes voluntarios desarrolló algún efecto adverso grave, pero que no estuvo asociado con la vacunación, de acuerdo al comité que dictamina o evalúa independientemente estos efectos adversos. Baruch, ¿y la inmunización es más duradera que con otras vacunas? ¿Mito o realidad? Esto es muy difícil de decirlo ahorita. Lo que sí hemos visto, lo que hemos leído en este artículo publicado el día de hoy, es que se alcanza una inmunidad protectora, un pico máximo de inmunidad al día 21, justo en el día que se aplica la segunda dosis, y de aquí esperemos que dure por lo menos 3 meses. Ahora, habrá que esperar. Recordemos que en noviembre y a principios de diciembre recibieron las últimas reclutas o participantes voluntarios la segunda dosis. Entonces realmente estamos hablando que no llevan más de 2 meses de que los últimos participantes se les da seguimiento. Habrá que esperar los cortes de los 3, 6 y 12 meses para poder definir qué tan duradera es esta inmunidad, pero se espera, por lo menos en la evaluación preliminar, sí quedó constancia de que se genera una buena respuesta celular, y esto nos habla de que muy probablemente se genere una inmunidad de memoria, por lo menos en un corto plazo. Oye, Baruch, ¿y con la primera dosis no habría inmunidad? Porque incluso recuerdo bien que hace unos días compartíamos esta información de que se estaba desarrollando el Sputnik Light, es decir, una sola dosis de la vacuna. Hasta el momento todavía no tenemos estos resultados. Recuerden que este artículo de investigación evalúa 2 dosis. Sí tenemos eficacias preliminares antes de recibir la segunda dosis, y por eso podemos hablar que a la tercera semana después de haber recibido la primera dosis se alcanza una inmunidad
de por lo menos más del 90%, casi el 91.6% que se reporta en todos los grupos. Pero si necesitamos evaluar un esquema simplificado o acelerado como el Sputnik Light, necesitaríamos más tiempo para que estos diseños de investigación que ya se están pues desarrollando nos arrojen la suficiente cantidad de muestra reclutada de participantes para poder determinar con datos y con bioestadística si es o no que se puede apelar a un esquema simplificado. Hasta el momento no es así. Hasta el momento lo único que sabemos es que el esquema consiste en 2 dosis, se deben de aplicar las 2 dosis y se alcanza una inmunidad superior al 91% en todos los grupos de vacunación, desde los 18 hasta los grupos de más de 60 años. Baruch, como siempre, te agradecemos estos minutos y te damos lata en redes sociales. Con mucho gusto, Alex, y saludos al auditorio. Bonita tarde. Buenas tardes.